Gracias. Buenas tardes, respetados amigos, estimados colegas. Estamos una vez más en estos webinars que nos regala la Comisión de Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Creo que nos hemos ido acostumbrando a sostener estos conversatorios de alto nivel en distintas temáticas, pero puntualmente en materia de arbitraje, Margie Jaime se ha encargado que nosotros tengamos una actualización constante, tanto así que podríamos homologar a pandemia con aprendizaje en materia de arbitraje, pero al más alto nivel. Y esto es algo que nos llena de alegría y de entusiasmo, entendiendo que vivimos un momento de transformación y de evolución, por lo tanto el conocimiento está, digamos, más fácil acceso, y esta labor que ha realizado la comisión es digna siempre de recordarle a todos que ha sido un esfuerzo titánico y un esfuerzo de muchos. Hoy día este conversatorio va a girar en torno a la ley aplicable y los principios de UNIDROIT en los arbitrajes internacionales. Y quiero agradecer a los participantes, tanto de la comisión como a Juan Estriví, como a Eric Britton, que también es presidente de la Comisión de Insolvencia, parte de la Comisión de Insolvencia del Colegio Nacional de Abogados, profesor Gilberto Bután, y a nuestro invitado internacional, José Antonio Moreno, por haber sacado de su tiempo para compartir con nosotros. El Colegio Nacional de Abogados se siente orgulloso de esta época que hemos vivido en materia del papel que nos ha tocado jugar, y eso nos hace siempre incentivarle a todos los participantes a que puedan compartir los contenidos que se están generando. Estos luego van a formar parte de los enlaces en las redes sociales del Colegio Nacional de Abogados, y en la medida que ustedes lo compartan, más colegas se suman a esta ola de aprendizaje y de conocimiento compartido. De esta manera le traspaso la palabra a Margie, reiterándole las felicitaciones, y a todos el agradecimiento por estar aquí conversando sobre arbitraje en esta tarde. Margie, adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esas palabras de bienvenida. La verdad es que para mí es un gusto y un placer también, pues, darle la más cordial bienvenida a toda la audiencia que va a seguir con nosotros durante esta hora y media, en esta ocasión para tratar el tema de ley aplicable y los principios UNIDROIT en los arbitrajes internacionales. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría cederle la palabra a mi colega Juan Estriví de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados para que presente pues a nuestros invitados en la tarde de hoy. Juan. Muchas gracias. Reitero la bienvenida a todos los que se han conectado y a los que se van a conectar próximamente. El agradecimiento nuevamente a los panelistas, grandes referentes en la materia, grandes referentes personales para mí, y les reitero el agradecimiento y la bienvenida a este gran evento, ¿no? En primer lugar, quisiera presentarles pues a cada uno de estos expositores que nos van a estar acompañando en este evento. En primer lugar, el doctor José Antonio Moreno Rodríguez, de Paraguay. Gracias, bienvenido. Integrante de comités de anulación del sistema arbitral del CIADI, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y árbitro activo ante el mecanismo. Ex miembro de la Corte de Arbitraje de la CCI, Cámara de Comercio Internacional. Miembro de la Court of Arbitration for Sport en los listados general y de fútbol. Profesor en la Academia de La Haya de Derecho Internacional en el curso sobre arbitraje de inversiones y Derecho Internacional Privado. Miembro del Consejo de Gobierno de UNIDROIT y vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Es director de Altra Legal, con una importante práctica arbitral. Asimismo, es máster en Derecho por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, el doctor Moreno Rodríguez de Paraguay. Asimismo, tenemos al doctor Gilberto Bután, quien es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Panamá. Ha ejercido el cargo de decano, vicedecano y director de investigación y posgrado en la Universidad de Panamá. Actualmente ejerce el cargo de director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Es doctor en Derecho por la Universidad de París II. Ha sido corresponsal de UNIDROIT y colaborador del Max Planck Institute de Hamburgo, Alemania.
embajador de la Quinta Conferencia de Derecho Internacional Privado. Ha participado como profesor invitado en diversas universidades de Francia, Argentina, Suiza, Canadá, Cuba, Estambul, México. Autor de un importante número de obras, incluyendo un tratado de Derecho Internacional Privado y el Código de Derecho Internacional Privado comentado, el doctor Gilberto Bután. Igualmente tenemos a Eric Britton. Es licenciado en Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane. Realizó estudios avanzados de arbitraje marítimo en el Instituto Egeo de Derecho del Mar y Derecho Marítimo en Grecia. Realizó estudios especializados en Derecho Contractual en la Universidad Externado de Colombia y estudios de especialización en Derecho de la Construcción en la Universidad de Cambridge. Eric Britton ha actuado como abogado de parte y como árbitro en múltiples procesos en base a las reglas de centros de arbitraje como el de la Cámara de Comercio de Panamá, Cámara de la Construcción de Panamá y Cámara de Comercio Internacional, UNCITRAL y CIADI. Estos son nuestros panelistas el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Y bueno, con esa introducción, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Y me gustaría empezar por un tema que es fundamental, y es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que como todos sabemos es la base y el fundamento para la elección de la ley aplicable a todo contrato. Y dentro de este contexto me gustaría preguntarle al doctor Gilberto Bután, ¿qué son los principios UNIDROIT? ¿Cuál es su rol? Y cuál es su importancia fundamental, tanto en materia contractual como la materia que hoy nos ocupa, los arbitrajes internacionales. Doctor Bután. Muchísimas gracias, Margie. Igualmente al señor presidente, a mi amigo José Antonio, al doctor Eric Brito, al profesor Escribí. Bien, en primer lugar, el tema de hoy abarca dos aristas: la ley aplicable en materia de arbitraje y los principios de UNIDROIT. El arbitraje no puede explicarse sino a través de la filosofía del consensualismo, que prácticamente nace con el siglo XVII con la escuela justnaturalista de Hugo Grocio. Solus consensus obligata, el solo consentimiento obliga, y luego posteriormente, el que proviene de la escuela de Orleans en Francia, aparece la fórmula que todos conocemos de Potier: los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Y además del concepto filosófico de la Ilustración, aparece el fundamento mercatorio, que son las ferias de la Renaissance, que se da en el norte de Italia, y sabemos que los usos y prácticas de comercio nacen de las ferias estacionarias y que son normas que no son estatales, ya que es un proceso que se da previo a la configuración de los estados nacionales. Los estados nacionales en Europa todavía no se habían consolidado hasta el advenimiento de la Revolución Francesa. Ahora bien, la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes es el siglo de 300 años de revolución mercática, de la toma de los puertos de Rotterdam, la revolución en Inglaterra gloriosa de Oliver Cromwell y la Revolución Francesa terminan con el consensualismo, la construcción de la autonomía de la voluntad. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay un declive del derecho positivo y el ascenso del justnaturalismo, y se impulsa el arbitraje con la Convención Universal de Nueva York de 1958 sobre ejecución de sentencia extranjera. Luego viene la Convención Europea del 61 y viene la CIDIP en Panamá, que es la convención sobre arbitraje que ve las dos aristas, la parte contractual y procesal, ya que el arbitraje es dual o anfibiológico. Tiene la naturaleza contractual y jurisdiccional. ¿Cuál es la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes up to date? La autonomía de la voluntad de las partes es todo en el derecho arbitral. El derecho arbitral, su norma constitucional es el contrato, la autonomía de las partes, y ella va a desarrollarse en la cláusula arbitral. Y la aplicación de qué ley gobierna un negocio jurídico es lo fundamental en el día de hoy. Las partes, en ejercicio de su libertad, pueden designar un derecho de naturaleza estatal o un derecho positivo, o bien un derecho anacional, o other consideration, como dice la doctrina británica, que puede ser the equity,
o exco bono a conciencia, o la lex mercatoria. La lex mercatoria, que es un desarrollo de casi 500 años, va a ser organizada finalmente por la International Chamber of Commerce in Paris en 1936 con los Incoterms, que datan de mucho tiempo atrás. La lex mercatoria son los usos corporativos reiterativos que conoce justamente el mercader y que se aplica entre iguales, entre agentes económicos. Y el arbitraje nace justamente para el comercio internacional. El comercio internacional se sustenta en dos aspectos: el foro arbitral y la lex mercatoria o jus mercatico. Lex mercatoria, que es un término acuñado por el profesor de la Sorbona Bertolt Goldman en los archivos de filosofía de 1958. Jus mercatico de la Universidad de Louvain por Jean Dabin y The New Law Marchand por la Escuela Angloamericana, la nueva ley mercatoria. Bien, ¿cuál es la importancia de esta elección? Las partes pueden escoger en la cláusula arbitral un derecho estatal, un derecho nacional, un derecho que realmente no sea necesariamente supranacional, sino en equity o otro tipo de fuentes, y finalmente los principios de unidroit. La gran discusión aquí es si los principios de unidroit son parte de la lex mercatoria o no. Dentro del desarrollo que he tenido dentro de mi rol como corresponsal, los principios de unidroit vienen siendo una especie de jus comune del derecho europeo que se transmite a nuestro derecho civil y a nuestro derecho mercantil. Tiene 7 capítulos y 107 artículos y que tienen por finalidad interpretar, complementar el derecho aplicable en caso de controversia, siempre y cuando haya sido pactado. Y solamente para concluir, el arbitraje no se presume. El arbitraje debe ser explícito o deductivo de la conducta de las partes, pero no se presume. E igualmente, la elección de las partes tiene que tener un fundamento, ya sea una expresión directa del derecho material. Ejemplo, yo tengo una exportación de jengibre hacia Canadá. La ley aplicable, yo podría decir, es la ley del lugar de la entrega de la mercadería. ¿Y por qué la ley de la mercadería? Porque es el centro gravitacional donde se perfecciona el contrato. La prestación característica es la entrega de la mercancía en Canadá. Por consiguiente, el derecho canadiense es el derecho aplicable. Sin embargo, yo puedo decir en la cláusula arbitral, no, yo quisiera que en esta compraventa entre Panamá y Canadá, dos países que tienen nombres indígenas, Panamá abundancia de papillón, de mariposas, y Canadá lugar de encuentro de indios, digan no, la compraventa no se va a someter ni al derecho panameño ni al derecho canadiense, sino a un derecho, a una convención material uniforme que es la Convención de Viena del 11 de abril de 1980, que puede ser aplicada entre países signatarios o no signatarios, es una convención abierta, y por consiguiente no es un derecho estatal, sino un derecho supranacional convencional. O bien, las partes pueden decir, de acuerdo al artículo 21 de la Cámara de Comercio Internacional de París, que las partes guardaron silencio y los árbitros pueden refugiarse en aplicar normas jurídicas. Unidroit son normas jurídicas, no son normas positivas. Igualmente la lex mercatoria. Los usos y prácticas de comercio son normas paralelas al ordenamiento jurídico que nace de la conferencia del Instituto de Derecho Comparado en Londres, cuando en el instituto todos los grandes juristas norteamericanos y europeos deciden constatar que hay dos grandes órdenes legislativos: el ordenamiento jurídico estatal, que puede regular el derecho administrativo, municipal, laboral, penal, y el ordenamiento jurídico del mercado. Ese ordenamiento jurídico del mercado tiene su propia inteligencia, su propia solución jurisdiccional, y ese conjunto de normas, de prácticas, es lo que se llama la justicia mercática internacional. Por consiguiente, debemos tener una inclinación por una justicia profesional, expedita y supranacional, que sea cónsono con árbitros profesionales que conozcan el derecho material internacional, los usos de comercio o la ley material competente que hayan designado las partes. Grosso modo, el mundo se divide en derecho positivo y derecho corporativo, y hoy en día es el gran debate filosófico sobre la reducción del poder del soberano Estado frente al nuevo leviatán que es el mercado, que desregulariza los sistemas y tiene un nuevo orden de justicia internacional.
Muchas gracias, doctor Bután. Antes de entrar al siguiente punto, quisiera recordarles a todos los participantes de que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, en el chat de preguntas que está en el Zoom. Y bueno, al final, posteriormente, pues estaremos haciendo revisión de las mismas para formularlas a los panelistas en la medida que el tiempo nos lo permita. Bien, profesor Bután, muchas gracias por su exposición. Usted, bueno, se ha señalado todos estos elementos han sido, digamos, producto de conversaciones, consensos, intercambios a nivel internacional. Ha habido, digamos, acercamiento a nivel regional, a nivel global, y es a lo que vamos a entrar de inmediato con el doctor Moreno, y es que el año pasado se publicó el informe del Comité Jurídico Interamericano de la OEA relativo a la guía sobre derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas. En ese sentido, quisiéramos saber, doctor Moreno, cómo nace esta iniciativa. ¿Cuáles diría que son los aportes principales de esta guía y sus posibles implicaciones en los arbitrajes internacionales, particularmente para América Latina? Bueno, y tomando en cuenta, por supuesto, el contexto que nos ha señalado el doctor Bután, ¿no? Háblenos, por favor, doctor Moreno, sobre esta guía de reciente data y su aplicación en el arbitraje comercial internacional. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Margui, por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos, Eric y profesor Gilbert por la excelente introducción que me da pie a presentar ahora la nueva guía de la OEA en materia de derecho aplicable y cómo puede ser particularmente útil en materia de arbitrajes y sobre todo arbitrajes internacionales. Tengo preparada una presentación que la estaré proyectando, es breve. Entonces, en el mundo tenemos el sistema del derecho de gentes, del jus gentium romano, que es el que sobrevive por más de 2000 años a través de una metamorfosis muy positiva de la que somos tributarios hoy día en distintos sistemas jurídicos del derecho romanístico. Este derecho de gentes era un derecho universal, como también fue derecho universal el derecho de los mercaderes de la Edad Media, la lex mercatoria, consistente fundamentalmente en usos y costumbres, cada tanto compilados, y que eran aplicados por árbitros que eran los propios, la mayoría de los casos, los propios comerciantes o los pares, resolviendo las contiendas que se presentaban con respecto al comercio. La situación cambia a partir del siglo XIX, en que se deja de tener un derecho civil universal, se deja de tener un derecho comercial universal, se estatiza el derecho, por así decirlo. A partir de ahí surge también el caos del derecho internacional privado, originado por la falta de certeza con respecto a qué derecho aplicar y bajo qué condiciones cuando hay transacciones transfronterizas en una época en la que el desarrollo de esta disciplina era un embrionario y por tanto había un sinfín de dudas y contradicciones y soluciones nacionales disímiles. Para intentar solucionar el problema, Savigny propone, hacia mediados del siglo XIX, soluciones uniformes en materia de conflictos de leyes, en materia de derecho internacional privado, y eso es llevado al plano político por un jurista italiano, Mancini, quien también era un diplomático y un político, y finalmente estas ideas las recoge Asser en Holanda, y bueno, se crea la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la primera conferencia que se convoca en el año 1893, con la idea de proponer soluciones globales con respecto a la problemática del derecho aplicable en general y a los conflictos de leyes. Sin embargo, las Américas llevan la delantera y ya antes de que se convoque la primera conferencia de La Haya en 1893,
en 1889 terminan aprobándose los tratados de Montevideo, entre ellos el Tratado de Derecho Civil, que contiene soluciones en materia de derecho aplicable a los contratos internacionales, soluciones que llevan al lugar de cumplimiento y también una serie de excepciones a ese respecto. Y el documento deja dudas con respecto a la admisión o no de la autonomía de la voluntad a la que aludió Gilbert. Luego este documento en el año 1940 se actualiza, se firman nuevos tratados de Montevideo, y esos nuevos tratados siguen manteniendo la fórmula del lugar del cumplimiento con ciertas excepciones, y lo que hacen con respecto a la autonomía de la voluntad es que dejan a cada país signatario la solución de acuerdo a su derecho interno. En la Argentina muy pronto quedó claro de que el principio estaba recogido y el principio se volvió dudoso en Paraguay, y en Uruguay se lo negó, y hasta hoy día existe una fuerte corriente negacionista de que el principio esté admitido. Entonces, este era uno de los, un elenco de tratados que fue ratificado por algunos países de la región. Sin embargo, varios otros ratifican el Código Bustamante de 1928, que contenía soluciones distintas. Hablaba del lugar de celebración, también deja dudas con respecto a la autonomía de la voluntad, si bien Bustamante en un trabajo de doctrina posterior dice que el principio está admitido en el código, eso no surge muy claramente. Y aparte este código, bueno, acoge el criterio de la nacionalidad versus el criterio del domicilio que estaba vigente o que es aceptado en los tratados de Montevideo. Entonces finalmente lo que tenemos en el continente es, perdemos ese ideal unificador que había pretendido Savigny con los tratados, porque tenemos por un lado los tratados de Montevideo con ciertas soluciones, y por otro lado el Código Bustamante con soluciones distintas, y también un código que es sujeto a muchas reservas, y por tanto el ideal unificador no se logra. Eso lleva a que la OEA decida abordar el problema. Lo aborda sobre todo luego de que en el año 1980 Europa adopta por primera vez, fíjense ustedes, después de casi 100 años, Europa adopta el llamado Convenio de Roma de 1980 sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales. Eso impulsa a esfuerzos de la OEA que finalmente desembocan en el año 1994 con la llamada Convención de México sobre el derecho aplicable. La idea era que esta convención moderna y con soluciones realmente muy aplaudidas en prestigiosos círculos académicos internacionales, la idea es que esta convención termine armonizando las soluciones del continente, que hasta el momento, como les relaté recién, estaban divididas, sobre todo porque por un lado estaban las soluciones de Montevideo y por el otro lado las de Bustamante. Sin embargo, esta Convención de México solo la ratifican 2 países, México y Venezuela, y por tanto, por más aplaudida que resulte, no se logra o no se logró con ella ese objetivo armonizador con respecto al derecho aplicable en las Américas. A nivel global, pasarían también más de 100 años para que la Conferencia de La Haya, convertida a partir del año 1955 ya en un organismo intergubernamental, pero pasaría más de 100 años para que en el año 2006 la Conferencia de La Haya empiece a hacer estudios con respecto a la elaboración de un documento a escala global o que regule de manera global este tema, convirtiendo así realidad el sueño de Savigny. Los trabajos comenzaron en el año 2006 y terminan en el año 2015 con los llamados principios, con los principios de La Haya sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos internacionales. Para la elaboración de estos principios se hizo estudios, se enviaron cuestionarios a los 5 continentes y se detectaron de que solo había algunas regiones con regulaciones muy anacrónicas en el tema, sobre todo que no estaban admitiendo la autonomía de la voluntad y cuestiones por el estilo, y eran algunas regiones de África y de América Latina. A mí me cupo la oportunidad de estar en el grupo de trabajo que elaboró este instrumento de La Haya, y el documento resultante no es una convención
porque se entendió que hubiera sido inviable que una convención, un instrumento de derecho duro, tuviera el suficiente número de ratificaciones como para ser eficaz. Entonces se optó finalmente por la técnica de los principios, parecidos a los principios UNIRWAT. Tenemos lo que serían los artículos en nuestros códigos civiles, después tenemos lo que serían comentarios al pie de esos artículos y también ejemplos cuando quepa la oportunidad. Esa misma técnica de elaboración normativa de los principios UNIRWAT es empleada para los principios de La Haya. Y estos principios tienen por fin influenciar cambios legislativos y servir a los jueces en materia interpretativa, servir a los árbitros, servir como lengua franca en los contratos internacionales, etc. Luego de salidos los principios, nos planteamos entonces en el seno del Comité Jurídico de la OEA qué hacer en las Américas, porque no se estaba logrando el objetivo unificador. Estábamos por un lado con los tratados de Montevideo, por otro lado con el Código Bustamante, por otro lado con la Convención de México y por otro lado con numerosas legislaciones nacionales con soluciones disímiles. Y eso creaba muchos problemas, muchos inconvenientes a la hora de la determinación del derecho aplicable, tanto en la esfera judicial como en lo que nos ocupa ahora, en la esfera arbitral. Y lo que la OEA hace finalmente es decide elaborar una guía sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales, que la elabora el Comité Jurídico. A mí me ocupo la relatoría en la redacción de este instrumento. Y lo que hace este instrumento mal y pronto es copia la Convención de México y copia también los principios de La Haya en ciertos adelantos muy importantes que tienen los principios de La Haya en algunos temas, considerando que los principios de La Haya salieron unos 20 años después que la Convención de México, en un periodo en que ha sido muy fecundo en el desarrollo de soluciones en materia de derecho aplicable. Este instrumento de la OEA inmediatamente recibe un endoso de la propia Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, entendiéndolo como un documento plausible y también en sintonía con los principios de La Haya. El Consejo de Gobierno de UNIRWAT también le da un espaldarazo al documento a través de una declaración formal de su Consejo de Gobierno que yo integro. También la SADIP, de la cual Gilbert es un miembro activo, honorario, y también ha podido organizar un muy buen encuentro de la SADIP en Panamá. También la SADIP le ha brindado muy importante espaldarazo a este documento de la OEA. Este documento ha sido revisado por numerosos juristas de las Américas y de Europa, y algo muy reciente es que salió un documento tripartito ahora entre UNCITRAL, UNIRWAT y la Conferencia de La Haya, en el que se explica cómo interactúan los instrumentos de estos tres organismos mundiales. Y este documento de estas tres organizaciones hermanas, por así decirlo, hace continuas referencias ya a la guía de la OEA, dándole, por así decirlo, una entidad importante. Esta guía de la OEA, a pesar de ser muy nueva, ya influyó en un proyecto de ley presentado en Brasil. También se está trabajando en un proyecto en Guatemala, hay otro en Colombia, en Uruguay también el Senado ha dado media sanción a una ley a la que introdujo cuestiones que ya están en la guía de la OEA, y también habrían esfuerzos en Honduras y otros países en este sentido. La guía es como un libro de textos. La idea era que no fuera muy alambicado, muy complicado, sino que sea algo de amena lectura incluso. Tiene 18 partes, habla sobre la autonomía de la voluntad y sus vicisitudes, sobre distintas cuestiones que se relacionan con el derecho aplicable y que surgen normalmente en el ámbito de la contratación internacional y que han generado mucha jurisprudencia, incluso contradictoria de algunos temas en materia de arbitrajes internacionales. Entonces la idea es dar claridad sobre varias cuestiones. Las leyes de arbitraje normalmente son parcas en la regulación de estos temas. El artículo 28 de la ley modelo, muy parecido al artículo 56 de la ley de arbitraje de ustedes de Panamá, es un artículo que tiene una indicación importante hacia dónde ir con respecto al derecho aplicable, pero sin embargo hay un sinfín de cuestiones que se pueden presentar, y a ese efecto la guía de la OEA puede ser muy útil como una herramienta interpretativa importante en poder de las partes y de los jugadores. Esta guía potencia al máximo la autonomía de la voluntad,
habla de cuestiones relativas a la formalidad o informalidad en lo que sería la selección del derecho, a cuestiones relativas a la separabilidad de la cláusula que elige un derecho con respecto a la validez del resto del contrato, habla de si el derecho elegido tiene que tener o no conexión con las partes y concluye en que no necesariamente, habla de que ese derecho puede ser cambiado en el tiempo en tanto no se afecte a derechos de terceros, habla con respecto a distintas cuestiones de fraccionamiento del derecho, que se puede elegir en parte el derecho estatal, en parte el derecho no estatal. Habla también de que no necesariamente al elegirse una sede arbitral se está eligiendo el derecho del país donde está esa sede. Contiene cuestiones relativas también a lo que son los contratos en formularios estándares y cuando hay cuestiones de conflicto de leyes contradictorias. Habla qué ocurre cuando no se elige el derecho y ahí hay una gran, los árbitros gozan de una gran discreción y entonces la guía explicita los distintos caminos que podrían tomarse. Y bueno, está realmente el caballo de Troya y eso, con eso ato al tema del central de los paneles de hoy. El gran caballo de Troya es que esta guía apunta a en un instrumento de conflicto de leyes a potenciar el derecho uniforme. La guía, en cierto sentido, puede interpretarse como que está instando o creando las condiciones para que las partes puedan elegir instrumentos como los principios UNIRWAT, de derecho contractual, o la Convención de Viena, etcétera, aun cuando esta convención, por ejemplo, no sea aplicable porque los países envueltos no hayan ratificado esta convención, la guía crea las condiciones para que las partes puedan elegir cómodamente estos instrumentos de derecho no estatal y también para que los jueces puedan hacer uso de ellos en caso de ausencia de selección. Y también explica cómo estos instrumentos pueden ser muy útiles también en materia de interpretación, porque muchos derechos nacionales anacrónicos, arcaicos o no aptos para el comercio internacional no tienen regulados muchos aspectos que sí están contemplados en estos instrumentos. Entonces la guía de la OEA explica cómo estos instrumentos realmente pueden ser muy útiles a las partes y a los árbitros en un arbitraje dado para que pueda ser desarrollado de una manera más efectiva. No quería dejar de mencionar también que muy recientemente UNIRWAT emitió una nota de la Secretaría y en esa nota explica cómo los principios UNIRWAT pueden ser particularmente muy útiles en materia de interpretación ante la crisis generada por la pandemia y todas las consecuencias. Y ha ocurrido, y creo que esto forma parte un poco de lo que vamos a tocar más adelante, de que estos principios de hecho vienen siendo usados por los jueces nacionales y también por árbitros en la interpretación de muchas cuestiones y de seguro lo van a hacer en temas relacionados a casos fortuitos y fuerza mayor porque contienen realmente una regulación muy meticulosa. Otro instrumento sumamente importante que acaba de salir es la opinión del Consejo Consultivo, la opinión número 20. Este Consejo Consultivo que normalmente emite opiniones con respecto a la Convención de Viena sobre compraventa y también este documento explica cómo podría interpretarse de manera provechosa la Convención de Viena y esto también de seguro va a tener mucha utilidad en los arbitrajes. Bueno, la guía también explica cómo los juzgadores tienen que ser flexibles en sus interpretaciones cuando se trata de transacciones transfronterizas y culmina la guía con el tratamiento del siempre espinoso, escabroso y confuso tema del orden público, apuntando a traer claridad sobre el tema. Así que ojalá la guía contribuya a que efectivamente los jueces de nuestra región, los árbitros, tengan guías que vayan permitiendo que las interpretaciones que se vayan dando sean más armónicas y más acordes también con lo que se espera según lo que está generado o lo que está plasmado en estos instrumentos que dice alusión, los principios de la Haya, la guía de la OEA, los principios UNIRWAT, etc. Con esto concluyo esta presentación inicial y obviamente quedo abierto para cualquier discusión ulterior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moreno. La verdad que es muy interesante todo ese contexto
histórico y bueno, y cómo nacieron y por qué nacieron estas guías y sobre todo el potencial que tienen para ser utilizados tanto por tribunales judiciales como por tribunales arbitrales. Bueno, ahora después de todo este contexto y de la parte, digamos, un poco más teórica, nos vamos hacia una parte más práctica y con esto contamos pues con el licenciado Eric Britton, quien, como se mencionó en un inicio, pues él actúa en arbitrajes tanto nacionales e internacionales como abogado de parte y como árbitro también. Entonces me gustaría preguntarle, dentro de su práctica profesional, ¿qué importancia han tenido los principios UNIDROIT? ¿Cuáles han sido quizás aquellas disposiciones más citadas o más alegadas dentro de los arbitrales, dentro de su práctica y también pues a nivel internacional? Eric. Gracias, Margie. Muy amable a ti. Muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados, en cabeza de su presidente, doctor Juan Carlos Araúz, y felicitaciones por este tipo de eventos que creo que son absolutamente útiles para compartir e intercambiar conocimiento. Gracias a los copanelistas, excelentes exposiciones. Lo que me preguntas o lo que me pides abordar, Margie, lo puedo hacer desde la perspectiva más práctica. Dentro de los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional como internacional, hechos o practicados desde Panamá, nos encontramos generalmente con unos retos importantes. Y estos retos tienen mucho que ver con que la legislación nuestra es muy antigua. Nosotros tenemos nuestros códigos, tanto civil como comercial, que datan de 1917, con escasas reformas, si acaso, principalmente para hacer algunas derogaciones. Lo que pasa es que el comercio internacional y las relaciones, al igual que los mecanismos de hacer negocios, las telecomunicaciones, mecanismos de comunicación, han avanzado de manera sustancial y los códigos de nuestras legislaciones no lo han hecho al mismo ritmo. De forma que la tarea fuerte que tenemos en nuestros países, en particular en Panamá, es tratar de abordar los temas y decidirlos con fundamento en normas que pudiésemos llamar casi que arcaicas. Para poner un ejemplo, en el mundo en el que más me desarrollo, que es conflictos relacionados con temas de construcción, nuestra legislación es de 1917, le llama al contrato de obra, arrendamiento de servicios o arrendamiento de obra, y en escasos 12 o 13 artículos trata de hacer una regulación, por lo cual para nosotros es de mucha utilidad instrumentos internacionales que lo que hacen es que complementan o integran el derecho sustantivo, el derecho positivo a la hora de nosotros plantear los casos, bien sea como demandantes, como demandados, o inclusive como tribunal arbitral para tomar algunas decisiones. Desde esa perspectiva, quisiera compartir algunos de los artículos de los principios UNIDROIT que a mi criterio son los de mayor uso por nosotros, y quizá debo decirlo, en la práctica nuestra, difícilmente o casi nunca ha sido muy escasa las veces en que las partes no han hecho una elección específica del derecho aplicable. Por lo tanto, usualmente el derecho aplicable está definido. Con ese escenario de la elección del derecho definido, el rol que juegan los principios UNIDROIT, más que suplir el derecho aplicable, lo que hacen es que lo complementan, y nosotros utilizamos o empleamos los principios UNIDROIT como un complemento. En la parte del preámbulo de los principios UNIDROIT se explican sus distintos roles, y uno de ellos precisamente es ese, el de complementar el derecho positivo. En ese sentido, el primer principio al cual quiero hacer referencia, que es de mayor uso, sin duda alguna es el principio de la buena fe y lealtad negocial, contemplado en el artículo 1.7 de los principios UNIDROIT. Ese artículo lo que dice es que las partes deben actuar de buena fe o con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. La importancia de ese artículo, que también lo tenemos contenido en nuestro artículo 1109 y 214, 1109 del Código Civil, que habla de que los contratos deben cumplirse haciendo uso del principio de la buena fe, y el artículo 214 del Código de Comercio, que igualmente obliga a lo mismo. A pesar de que tenemos esa inclusión ahí, hemos notado y notamos permanentemente que a nivel local, y lo digo es tanto en el mundo de los abogados que nos ejercemos en el derecho, como inclusive en la interpretación de las altas cortes locales,
el concepto de buena fe no es necesariamente bien entendido desde su punto de vista obligacional, como concepto obligacional, como generador de derechos y obligaciones. El concepto de buena fe muchas veces es entendido por algunos como una simple intención, como un tema subjetivo, mas no es desarrollado como generador de la obligación de actuar de manera concreta con actos específicos y se deja en un mundo etéreo como si no tuviera un significado preciso. Lo que quiero traer a colación es que la jurisprudencia internacional ha dejado muy claro, y la doctrina internacional ha sido muy uniforme en sostener, que cuando hablamos de actuar en buena fe en la ejecución de un contrato, a lo que estamos haciendo referencia es que en la etapa precontractual debemos, por ejemplo, someternos a un intercambio de información muy claro, en donde violentar esa obligación de darle información a la parte contraria y también el deber de uno autoinformarse para tomar una buena decisión puede constituir un incumplimiento contractual. La protección que debe hacerse sobre bienes o activos en el desarrollo del contrato sobre bienes que no nos pertenecen, igualmente entra al amparo del principio de la buena fe. No ir contra los actos propios es un acto igual que choca o riñe con el principio de la buena fe. Entonces, este es, digamos, lo que nosotros muchas veces llamamos y citamos en escritos nuestros como el principio, el sacrosanto principio de la buena fe. Es el principio principal que debe ser seguido e insistimos desde la etapa de negocios, una etapa de negociaciones que debe surtirse y debe darse de nuevo procurando que la transacción se dé sin hacer ocultamiento de información, y todos estos actos que puedan reñir contra esas conductas pueden ser atacados, pero lo importante es que pueden ser llevados a modo de prueba y pueden declararse que se ha violentado o no se ha cumplido con esa actuación de buena fe. Y quiero referirme, desprendido de ahí o partiendo de esa base, y después de decir que estamos hablando de, por ejemplo, incluir el tema de consejo o guía, es decir, cuán exhaustivo se es en esa etapa inicial o durante el proceso de brindar toda aquella información necesaria para que la parte contraria pueda entender, guardar los secretos. Igualmente es otro de los principios que están amparados y sobre los cuales puede debatirse en sede de incumplimiento. Entonces, para concluir con ese primer punto, se puede decir, podemos decir que este deber lo que hace es que enmarca o se enmarca como directriz a lo largo de la vida del contrato desde su creación, incluso digamos antes del nacimiento mismo hasta el cumplimiento y finalización, y se constituye como una pauta de interpretación del contrato, ordenando conductas leales y transparentes, y también es la que manda ajustarse a la apariencia a lo que el otro contratante puede entender o creer para no defraudar su confianza. De allí decimos que se desprenden unos subprincipios, como por ejemplo el de los actos propios. El artículo 1.8 de los principios 1 dirá que es otro de los que mayormente nosotros empleamos en los casos. Habla del comportamiento contradictorio. Y dice el 1.8, artículo 1.8, una parte no puede actuar en contradicción a un entendimiento que ella ha suscitado en su contraparte y conforme al cual esta última ha actuado razonablemente en consecuencia y en su desventaja. Este principio, que sí es recogido en múltiples veces en jurisprudencias locales, es de gran utilidad. Podemos decir que en la práctica lo empleamos y no quiero restar su valor, pero realmente ocurre de manera un tanto subsidiaria para demostrarle a los árbitros un incumplimiento y una conducta contradictoria de las partes. Y pongamos un ejemplo, pudiésemos decir en un proceso de arbitraje en temas de construcción, cuando por ejemplo se dan aceptaciones o cualquier contrato se dan aceptaciones a modificaciones que está pactado en el contrato, que esas modificaciones tienen que hacerse con ciertas ritualidades o por escrito. Vemos contratos de todo tipo en donde a lo largo del contrato fueron siendo permisivas ambas partes, violentando estos requisitos que ellas mismas se autoimpusieron en el contrato, y finalmente cuando llegamos a sede de reclamaciones, entonces comienzan a reclamarse todo aquello que ellos mismos con actos directos ya aceptaron, ya fue aceptado. Entonces eso en cierto punto choca contra sus propios actos, o por ejemplo
el caso en temas de seguro, por ejemplo, que una empresa aseguradora reciba permanentemente las cuotas o los pagos mensuales al cual está comprometido quien suscribe alguna póliza, y cuando llega el momento del siniestro, lo que dice es, bueno, pero es que en algún momento no se suscribió algún contrato, mientras que recibió todos los dineros mensualmente y nunca hizo ningún disclaimer o ningún rechazo. Estaría chocando contra sus propios actos. Este tipo de comportamientos son muy usuales y, de nuevo, nosotros los manejamos generalmente de manera subsidiaria para demostrar al tribunal conductas contradictorias de la otra parte, lo cual impacta bastante al momento de hacer calificaciones o tomar decisiones por parte del tribunal. Un tercer punto que creo también que es de mucha utilidad, y los que estoy mencionando no tienen desarrollo en nuestra ley local, por eso los destaco, porque en este instrumento de los principios UNIDROIT están muy bien recogidos y la jurisprudencia internacional los ha desarrollado, lo cual no ocurre con nuestra jurisprudencia local. El tercero es la mitigación o atenuación del daño, ese deber que tiene la persona que sufre un daño o que sufre un perjuicio y que va a tener que reclamar posteriormente, el deber que tiene, la carga que tiene de tratar de mitigar, de minimizar ese daño y la obligación que tendría de pagar o hacerse responsable por aquella porción del daño que él mismo sufrió como consecuencia de su inacción o su inactividad. La parte 2 de este artículo 7.4.8 dice: la parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonable efectuado en un intento por reducir el daño. Es decir, que es cónsono con el principio de buena fe, donde también se desprende este deber o esta carga que tiene el que sufre el daño de procurar que ese daño no sea mayor frente a ciertas circunstancias. Y pudiésemos poner el ejemplo, digamos que estamos en una hidroeléctrica, la construcción de una planta hidroeléctrica, en la casa de máquinas sufre, por ejemplo, inundaciones en etapa de construcción, en ese momento está a cargo del dueño de la obra bajo algún cuidado. ¿Cuáles son aquellas conductas que debía hacer el dueño en el momento en que ocurre ese daño o ese desperfecto? Y lo que se va a analizar en el caso es, llamaste inmediatamente a algunos técnicos especializados para que ese daño no fuera tan grande, o no hiciste nada y esperaste hasta el día siguiente para reportar el daño. ¿Qué hubiera pasado si hubieses tomado ciertas medidas o precauciones? ¿Qué hubiese ocurrido si se hubieran seguido ciertos protocolos? Si ya existían los protocolos, ¿se siguieron o no se siguieron? En caso de que el dueño, a pesar de que es el que sufre el daño, si él no logró o no llegó a cumplir con esas acciones específicas que debía hacer para que ese daño no fuera mayor, no podrá reclamar sobre ellas, y la parte que causó el daño podrá inclusive hacer que el que lo sufrió tenga que pagar o asumir ese costo o ese gasto igualmente. Simplemente dos más, que son: el primero es la cláusula de mejores esfuerzos. Esta no está contemplada directamente en nuestra legislación como tal, descrita de esa forma. Ha sido muy desarrollada y es de mucho empleo en procesos arbitrales. Actualmente estamos atendiendo un arbitraje en donde está discutiéndose esta figura de los mejores esfuerzos, que sin duda viene del derecho anglosajón, el derecho común, y es el artículo 5.1.4 de los principios UNIDROIT, que habla de las obligaciones de resultado y las obligaciones de emplear los mejores esfuerzos, lo que conocemos comúnmente como las obligaciones de medio, ¿no? Y me permito leer: en la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de alcanzar un resultado específico, esa parte está obligada a alcanzar dicho resultado. Y los mejores esfuerzos están en el punto 2, que dice: en la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, esa parte está obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición. Y es el caso, por ejemplo, en un contrato de agencia o distribución, que el agente o el distribuidor se compromete a ampliar los productos en un territorio específico y hacer sus mejores esfuerzos por que una marca se desarrolle en un territorio específico. ¿Hasta qué punto y cuáles son esas condiciones que tienen que cumplirse? ¿Cuáles son esas actividades que tienen que cumplirse? Y frente a un incumplimiento,
los temas que se discutirían sería cuál fue el presupuesto que estipulaste tú para lograr que ese producto realmente y esa marca se desarrollara en el país, cuáles fueron las acciones que tomaste, cuáles fueron los contactos que hiciste, cuál fue tu fuerza de venta que empleaste, y toda esa discusión. De nuevo, cuando se habla de mejores esfuerzos, son temas específicos que tienen que haberse cumplido. En el caso en el cual estamos envueltos nosotros, que es un tema que surge en otro país en Centroamérica, por relación a temas de producciones de caña, por ejemplo, una de las partes se comprometió a hacer sus mejores esfuerzos por obtener un financiamiento para la compra de tierras donde se harían sembradíos de caña para la producción de alcohol. La pregunta es, y lo que está discutiendo ante el Tribunal Arbitral ICC, es si se hicieron esos mejores esfuerzos porque finalmente el crédito que se estaba buscando no se consiguió. Lo que se preguntan entonces es, ¿cuáles fueron específicamente las acciones que hiciste tú para ayudarme a mí a conseguir un crédito para tal propósito? Esta es otra de las cláusulas que igualmente son de gran uso. Y finalmente, diría yo, la cláusula 7.1, que habla del incumplimiento esencial. Y me parece fundamental esta cláusula o este artículo porque califica el tipo de incumplimiento que da como resultado, o puede dar como resultado la resolución del contrato. Y una de las discusiones siempre están en ¿es que acaso cualquier incumplimiento en un contrato puede generar la resolución del contrato? Incluso es justo que cualquier contrato pueda ser terminado por cualquier resolución. Y creo que aquí hay una descripción muy interesante de la calificación de cuándo es esencial el incumplimiento y los factores que deben tomar los tribunales arbitrales al momento de decidir, que de nuevo destaco esto simplemente porque en nuestro derecho positivo local en Panamá no lo tenemos desarrollado. Y simplemente para ilustración de los que estamos acá, menciono, dice, para determinar si la falta de cumplimiento de una obligación constituye un incumplimiento esencial, se tendrá en cuenta en particular si, uno, el cumplimiento priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, a menos que la otra parte no hubiera previsto ni podido prever razonablemente ese resultado. B, si la ejecución estricta de la prestación insatisfecha era o no esencial según el contrato. C, el incumplimiento fue intencional o temerario. D, el incumplimiento da a la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra cumplirá en el futuro. E, la resolución del contrato hará sufrir a la parte incumplidora una pérdida desproporcionada como consecuencia de su preparación o cumplimiento. Entonces, estos factores, estos parámetros son muy útiles al momento de tratar de acusar de que un incumplimiento fue esencial o de defender de que un incumplimiento no fue esencial, o en sede de árbitro poder definir si la razón por la cual se presentó el incumplimiento realmente es o no una causal. Cierro diciendo nada más, de nuevo, el derecho positivo nuestro desafortunadamente no es completo y considero, y lo hacemos en la práctica, que este instrumento con fundamento en el artículo 56 de la ley 131/2013, la ley de arbitraje de Panamá, permite la aplicación de estos principios de unidad de nuevo para complementar en arbitrajes internacionales. Tengo la opinión de que la redacción permite inclusive que sea aplicado para los arbitrajes locales por la forma en que está redactada. No obstante, la naturaleza de esto es casualmente la unificación de los distintos ordenamientos jurídicos internacionales, por lo cual sí tiene una vocación más internacional. Con eso termino, Margie. Muchas gracias. Muchas gracias. Su intervención ha sido muy clara del el enfoque práctico de la aplicación de los principios UNIDROIT, el derecho vivo, ¿no? Y su conclusión nos permite empezar o arribar a la siguiente ronda de las intervenciones, ¿no? Y la siguiente pregunta iría dirigida al doctor Bután. Doctor Bután, Panamá ha acogido los principios UNIDROIT, tanto en su legislación arbitral como en el Código de Derecho Internacional Privado. Esto distingue a Panamá de otros países que no aceptan directamente los principios UNIDROIT o la lex mercatoria como derecho aplicable al fondo de la disputa. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno
y cuál es la importancia práctica de haber adoptado expresamente los principios de UNIDROIT. Doctor Bután, el audio habría que... Es una pregunta poco diplomática, teniendo aquí a José Antonio Moreno, que él es pro principios de La Haya. El tema de por qué se adoptó los principios UNIDROIT y por qué no, y yo quiero remarcar que José Antonio Moreno ha sido un cruzado para preservar... Derecho internacional privado es una cosa y arbitraje internacional es otra. No se puede mezclar. Nosotros, el derecho internacional privado es el pariente pobre del arbitraje internacional privado. Si bien es cierto, al principio se desprende, pero se profesionaliza, ¿no? El tema de por qué se coge o por qué no se acoge es un tema de la riqueza de cada país. El derecho es producto de la geografía y la antropología. O sea, yo seguía attentivamente la exposición de mi querido colega de Den Haag, de La Haya, del Comité Permanente de La Haya. Cuando yo fui, pensaba que todos sabían derecho internacional privado, y cuando descubro, nada más somos 7 de 23. Entonces, como ya yo he viajado tanto, yo prefiero quedarme en casa. Entonces, el tema planteado así, no, porque cada organismo tiene su lucha internacional. UNIDROIT nace en el 26, la Cámara de Comercio Internacional nace en el 36, La Haya a finales del siglo XIX, como bien expresó José Antonio Moreno, y que le tenemos gran amor a La Haya, a Den Haag. La Haya se dedica a convenios de unificación de reglas de conflicto. UNIDROIT se refiere a derecho privado uniforme sustantivo, no sustancial, sustantivo. Sustantivo o material, materia res o derecho de fondo. O sea, son dos organismos diferentes que colaboran y yo me acuerdo que una vez no sé si fue en Brasil, que exponía a José Antonio y hablábamos de los principios de La Haya y por qué había que duplicarlos y tal. Pero era una posición de perspectiva, no es que es bueno o malo, son perspectivas. Son perspectivas. A lo mejor, como yo he sido en los últimos 10 años, ya perdí la comunicación, me he dedicado a otra cosa, por ser representante de UNIDROIT, y UNIDROIT ha sido, cuando se organizó el desarrollo con Gonzalo Parra Ranguren, con Tatiana Merkel, con una serie de expositores latinoamericanos, italianos y franceses que estuvimos en los años 80, con Malcolm Evans. Para mí era fascinante el derecho internacional privado uniforme, y realmente consideré que era el derecho a construir. Sin embargo, está también las reglas de conflicto, porque no siempre todo está claro en el arbitraje de aplicar el derecho material directo. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, me decía Philippe Fouchard en una conferencia en Bogotá, en el externado, Gilbert, yo soy profesor de Derecho Internacional Privado, pero no soy conflictualista. Claro, porque el arbitraje es derecho material. Él lo llevaba al anticonflictualismo. Entonces, es cierto, el arbitraje es derecho material directo, pero hay veces que hay zonas grises y que entra en el método conflictual. El método de derecho material es el carro automático que yo prendo y se va solo. Se fue solo. El método conflictual es cambio, primera, tercera, cloche, espérate, musculatura, es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de arbitraje internacional privado, es derecho material, que puede ser una convención uniforme sustantiva, que puede ser una norma corporativa, lex mercatoria, que puede ser una regla supranacional, jurídica, como habla el artículo 21. Yo tengo que cuidarme porque Marky es fiel de la CCI, así que yo tengo que ir con pasos muy, muy suaves, ¿no?
yo, cuando era miembro individual de la CCI, también defendía a capa y espada la CCI. Hoy a veces considero que es un poco excesivo darle a los árbitros el derecho ex oficio de aplicar una norma jurídica cuando las partes han guardado silencio. También estoy en contra de la interpretación hipotética de la autonomía y la voluntad de las partes. Pero yo no plantearía el hecho de que por qué UNIDROIT sí y por qué los principios de la Haya no. No. Yo pienso que cada país va organizando su sistema de relaciones comerciales internacionales de acuerdo a sus fuentes internas nacionales para resolver un conflicto internacional. Por ejemplo, las guías. Las guías es una obra magna de gran respeto y profundidad. Tengo que decir que el doctor José Antonio Moreno me invitó infinidad de veces, pero si nosotros no ratificamos la Convención de México, que era la mejor convención que tuvo la CIDIP después de Panamá, y que por razones culturales políticas no se ratificó. No se ratificó por razones políticas porque la Comisión de Arizona jugó un papel importante. Fritz Schwenger y el otro que tenía un nombre polaco, Kolavinsky, no me acuerdo cuál, presentaron un excelente draft y los mexicanos no les interesó que América Latina los apoyara. No les interesó. Hay un profesor uruguayo que dice, Gilbert, desde el momento que México se unió con el Tratado de Libre Comercio, selló su suerte con América Latina. Y pienso que se manejó bajo el entendimiento que como la Comisión de Arizona iba a ser la representante del draft, del borrador, los Estados Unidos iban a ratificar el tratado. Y ahí fue la debacle. Ese es un factor. El otro factor es que la Convención de México c'est beaucoup trop européenne. It's too much European. Es demasiado europea. Está el dépesage, que es French. Está el tema de los usos de comercio, los principios generales de UNIDROIT. Es decir, los que somos continentalistas y francófilos amamos a UNIDROIT. Los que son anglosajones siguen UNCITRAL. Yo no pierdo el tiempo en UNCITRAL porque yo solamente llamo a la International Bar Association y me van a decir cuál es el proyecto que van a presentar en Viena. Porque UNCITRAL es New York, UNIDROIT es Europa. Entonces es un tema de proximidad cultural. No es si es bueno o es malo. Porque la pregunta puede ser un poco chocante. Yo, por ejemplo, creo que las guías que estuve viendo, que me hizo llegar Marky, son profundas. Son profundas. Son profundas. Es un trabajo de gran esfuerzo, de mucho respeto. El problema es si culturalmente nosotros estamos preparados para utilizar las guías. Y si no ratificamos la Convención de México, que fue por razones de problemas diplomáticos, problemas de que Estados Unidos se retracta y no apoya a México, problemas de la cultura rioplatense, Paraguay, Argentina, que dicen no, porque esa convención realmente tenía que haber sido elaborada por Antonio Moyano, cuando yo participaba en aquella época. Y se pierde el balón. No solamente son los factores jurídicos, son los factores también políticos. La Convención de México, a mí me preguntaban ya, ¿por qué América Latina no ratificó la Convención de México? Y les voy a decir por qué. Porque en América Latina no creen en la autonomía y la voluntad de las partes. Sé tú. O sea, de los cuatro grandes juristas que yo puedo aceptar como grandes, que son transcivilización, es Calvo, que crea el derecho internacional económico. Cuando estaba en Bruselas, habían dicho que era Van von Horden, y yo en Bruselas dije, no, pas du tout. Calvo es el que crea el derecho internacional económico. Luego el segundo es Drago, el sistema monetario y la inmunidad internacional, con su curso en La Haya, 1907. Y el tercero, Bustamante,
que sí, el código tiene mucho, es estatutario, en algunos lados es conflictual, es más estatutista que conflictualista, que sabiniano, pero llega a sistematizar mal que bien. Los hombres no pueden ser juzgados de acuerdo a mi mentalidad de hoy. Yo no puedo juzgar a Napoleón Bonaparte con la mentalidad del siglo XXI. Yo no puedo juzgar a Churchill, que no le perdonan la debacle en Turquía, con la mentalidad de hoy. Galópoli. Yo tengo que ir a su época. Y cuando digo eso es los tratados de 1889, 1890, que expresó muy bien mi dilecto José Antonio, y la revisión del 30, 31, excluyen la autonomía de la voluntad de las partes. Brasil, que está llamado a ser un país imperialista, tampoco aceptaba la autonomía de la voluntad de las partes. De repente el Fondo Monetario Internacional nos impone las condiciones y la Convención de Washington y el Reglamento de Naciones Unidas, y entonces aprendemos a hacer arbitraje. Pero culturalmente nunca hemos aceptado en nuestros códigos, salvo Panamá. ¿Pero por qué Panamá? Por su geografía. El código de Vélez-Sarsfield no dice los contratos tienen fuerza de ley. Lo busqué, bien, ahora hay una nueva ley de derecho internacional privado excelente, perfecto, pero históricamente América Latina ha sido refractario. Y el cuarto exponente del derecho internacional privado hemisférico es Alfonsín. Y Alfonsín es de los juristas que yo admiro por su gran honestidad. Muchas gracias, doctor Bután. Pensé que había terminado. No, Alfonsín es el último de los cuatro grandes que dice la autonomía y la voluntad de las partes no debe ser aceptado porque es una inmoralidad en los años 60. Entonces, la pregunta suya es ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de UNIDROIT? UNIDROIT, la importancia de UNIDROIT es simplemente consolidar el derecho material arbitral internacional, complementar los derechos positivos, articular y auxiliar a los árbitros que carecen de cultura juscomparativista. Ejemplo, nosotros tenemos el hardship, que es una institución germánica, tenemos la force majeure, que es francesa, mientras que nosotros en Panamá tenemos force majeure y caso fortuito. UNIDROIT es un código de conocimiento para el árbitro que no tiene una cultura jus comune de derecho romano germánico. ¿Y cuál es el principio dominante de UNIDROIT frente al mundo anglosajón? Hay dos mundos, el mundo continental y el mundo anglosajón. La pregunta es, ¿puede existir comercio internacional sin buena fe? Si se lo preguntan a un alemán, nanay, no. Si se lo preguntan a un británico, ¿por qué no? Johnson hoy está violentando todas las normas pactadas. Porque para el anglosajón el comercio es un tema de fuerza, posición, ventaja, plusvalía, salvo que se pacte la buena fe. ¿Y qué es que c'est la bonne foi? La buena fe que habló el doctor Eric Britton es mantener la palabra pactada, la cláusula pactada. Eso significa buena fe. La buena fe es objetiva, es cumplir lo pactado en los contratos de cooperación como franquicia, en los contratos de factoring, en los contratos de inversión, en los contratos que haya cooperación. La buena fe es fundamental para el mundo continental. Entonces, para terminar, por el estrés que me genera Margie, I am finished. UNIDROIT es un instrumento que complementa la cultura arbitral. Como puede ser, y yo quiero interpretarle a las luces de José Antonio. José Antonio, como jurista orgulloso de su América Latina, del cual yo me sumo, él quiere decir, nosotros también tenemos nuestro UNIDROIT con las guías de la Organización de Estados Americanos.
Gracias, doctor Bután. Y bueno, y yo creo que lo que no mencionó es que usted, o gracias a usted, nos encontramos con los principios UNIDROIT dentro de la ley de arbitraje y dentro del Código de Derecho Internacional Privado. Así que eso creo que fue pues una victoria también. Que fui duramente criticado al inicio. Porque, en fin, esta es una sociedad cínica y fenicia. Pero bueno, tenemos un visitante, no podemos decirnos cosas entre nosotros. Cuando él se vaya a Asunción hablamos. Bueno, y de hecho, aquí tenemos muchísimas otras preguntas, pero de hecho quiero aprovechar la coyuntura para tomar en consideración una de las preguntas que nos escribe el licenciado Carlos Gabuardi. Él es de México, y él pues le tenía precisamente la pregunta al doctor Moreno sobre su opinión sobre las razones por las cuales la Convención de México pues nunca fue adoptada, y si de alguna forma se prevé que pudieran, digamos, revivir, resucitar, o si ya con estas guías entonces esto sería suficiente, ¿no? Y a mí me gustaría un poquito también complementar esa pregunta como, bueno, ¿cuáles serían, digamos, de aquí en adelante los retos para que efectivamente pues las guías se materialicen dentro de la práctica, sobre todo de la práctica arbitral internacional? Muchas gracias, Mari. Bueno, el profesor Bután tiene mucha razón. Aquí ha habido una reticencia histórica contra el principio de la autonomía de la voluntad, y ese fue uno de los motivos por el cual la Convención de México, que es del año 1994, no haya sido bien recibida en muchos círculos de nuestra región, por un lado. Por otro lado, también porque contenía una apertura importante hacia el derecho no estatal. Ahora, el año 1994 es también el año en que empieza la oleada reformista en América Latina de las leyes de arbitraje. México ese año, luego le siguen varios países de Centroamérica, de Sudamérica, Chile, por ejemplo, que con su código de Andrés Bello tenía un cerrado territorialismo, también una cerrazón con respecto a la aceptación del principio de la autonomía. Brasil incorpora la ley de arbitraje, Paraguay incorpora la ley de arbitraje, Perú una ley muy moderna, Colombia, en fin, prácticamente todos los países de la región a partir del año 94 adoptan leyes abiertas a la autonomía de la voluntad de manera amplia, y también a la aceptación del derecho no estatal, porque las leyes de arbitraje aceptadas o adoptadas en la región contienen prácticamente toda una fórmula muy similar a la del artículo 28 de la ley modelo UNCITRAL, que es abierta al derecho no estatal. Entonces hoy prácticamente todo nuestro continente ya ha aceptado la autonomía de la voluntad, ya ha aceptado el derecho no estatal con respecto al arbitraje. Y bueno, ¿y por qué tendría que ser distinto el derecho sustantivo a una vinculación contractual transfronteriza por el solo hecho de que por una cláusula de medianoche, como se conoce normalmente a la cláusula de solución de conflicto que uno inserta en el contrato ya a avanzada hora de las negociaciones, a veces ya se dice cláusula de medianoche? ¿Por qué por un simple hecho de incorporar una cláusula arbitral yo voy a poder elegir libremente el derecho, elegir los principios UNIDROIT, el derecho no estatal, y no ocurriría lo propio si voy a si mi jurisdicción es una jurisdicción estatal? Y esa es la única situación que intentan clarificar los principios de la Haya. Los principios de la Haya no son para nada contradictorios a los principios UNIDROIT, son absolutamente complementarios. Los principios UNIDROIT se ocupan de derecho sustantivo. Si trasladamos a la nomenclatura de derechos nacionales, los principios UNIDROIT serían un código de contratos y los principios de la Haya sería un código de conflicto de leyes. Son cosas totalmente distintas e independientes. Es más, los principios de la Haya fueron pensados en el seno de UNIDROIT. Fue el propio Herbert Kronke, entonces secretario general de UNIDROIT, el que llevó a la Haya la idea de cómo la Haya se ocupaba de temas de conflicto de leyes, bueno, que elabora un instrumento en materia de conflicto de leyes de cuestiones de derecho aplicable. ¿Por qué? Porque en los 5 continentes ya se había extendido para
el año 2000, 2005 ya estaban absolutamente extendidas extendida la ley modelo de arbitraje de UNCITRAL, había sido aceptada en varios países de Asia, de África, de América Latina, etc. Entonces la idea es que esas soluciones modernas que están en la ley de arbitraje también sean incorporadas a legislaciones nacionales cuando uno tenga que terminar sujeto a la jurisdicción de un juez estatal. O sea que no por una cláusula de medianoche uno no pueda tener todas las ventajas que ofrece el arbitraje. Y eso que ofrece el arbitraje, en definitiva, ¿qué es? Es dar a las partes lo que están buscando en sus vinculaciones contractuales. Y uno contrata para obtener lo que uno desea. De modo tal a que si uno tiene una amplitud con respecto a lo que uno puede contratar, lo que uno puede elegir, si uno no necesariamente tendría que ir a un derecho nacional si uno desea un derecho no estatal. O sea, si se puede ofrecer mayor amplitud como se ofrece en arbitraje, mejor. Y esa es un poquito la idea que está detrás y subyace detrás de los principios de La Haya, que es una idea que la acogió el legislador de ustedes. Porque la ley de derecho internacional privado de Panamá hace exactamente lo que les estoy diciendo. Hace exactamente lo que quieren los principios de La Haya. Y eso mismo hace también la ley paraguaya nueva también del año 2015. Y es la idea de la reforma en Brasil que les mencioné, de la reforma en Guatemala, es lo que ya aprobó con media sanción del Senado uruguayo. Uruguay, como lo dijo el profesor Bután, un país reticente en los años 90 a aceptar la autonomía de la voluntad, está incorporando ahora ya con beneplácito de su comunidad internacional privatista soluciones abiertas a la autonomía de la voluntad y al derecho no estatal. Un último comentario quiero hacer con respecto a la utilización de los principios UNIRWAT en los derechos nacionales. Eric tiene mucha razón cuando dijo que los principios UNIRWAT fueron pensados para contratos comerciales internacionales. Y realmente si uno ve la primera versión del año 1994, así lo establece expresamente en su preámbulo. Ese preámbulo es modificado en el año 2004, en una revisión que tuvieron los principios UNIRWAT, y se dice que los principios UNIRWAT no solo deben servir al legislador o al árbitro internacional, sino que, al juzgador, al juez internacional o al árbitro internacional, sino que también podrían servir al juez o al árbitro en casos domésticos. ¿Y por qué se agregó eso al preámbulo de los principios UNIRWAT? Porque en los hechos eso es lo que estaba ocurriendo en el mundo. Los jueces nacionales y los árbitros, en casos que inclusive no eran internacionales, estaban usando los principios UNIRWAT para interpretar derechos arcaicos, como bien lo dijo Eric, derechos del siglo XIX o de 1917, etcétera, no aptos para los problemas de la cotidianidad moderna. Entonces lo que venían haciendo de hecho los jueces y árbitros en sus casos nacionales eran usar estos principios como herramienta interpretativa. Y ustedes pueden encontrar en la página web unilex.info, que asociada a UNIRWAT, una cantidad enorme, la mayor cantidad de fallos y de laudos arbitrales que hay hoy día reportados, se relacionan no con casos internacionales, sino con casos domésticos. Es más, me ocupa a mí, para la International Academy of Comparative Law, preparar un reporte en coautoría con Alejandro Garro de la Universidad Columbia de Nueva York, en el que hicimos un relevo en base a reportes recibidos de decenas de jurisdicciones en los 5 continentes. Y el resultado de esos reportes era que claramente los principios UNIRWAT vienen siendo usados en la interpretación de derechos domésticos. El uso extendido de estos principios también por parte de la comunidad de abogados practicantes se haya corroborado por un estudio muy reciente, también encarado por la International Bar Association, que es el máximo gremio mundial de abogados, y ese también es un estudio que está publicado, ustedes lo pueden googlear hoy día, donde pueden ver reportes también de los 5 continentes de cómo estos principios vienen siendo particularmente útiles para la interpretación de casos tanto domésticos como internacionales. El profesor Bután habló, es cierto, hay países que ni siquiera regulan la imprevisión,
Pero hay países como por ejemplo Paraguay y por ejemplo Argentina que sí regulan la imprevisión, pero hay una cantidad de vicisitudes relacionadas con la imprevisión que muchas veces no están previstas en regulaciones como la paraguaya. Por ejemplo, la paraguaya habla de que se puede dispensar de cumplir un contrato que se ha vuelto sumamente gravoso. Los principios UNIRWA van más allá y dice, sí, esa es una de las opciones. La otra es que el árbitro o juez adapte el contrato. Y al adaptar al contrato, preserva el contrato que finalmente, si las partes contrataron algo, era porque estaban buscando algo a través del acuerdo, y preservarlo en definitiva es apuntar a dar virtualidad a lo que las partes quisieron en primer término al obligarse. Entonces, todo eso es muy importante y así uno va encontrando una cantidad de cuestiones para las cuales los principios UNIRWA realmente pueden ser sumamente valiosos como herramienta interpretativa. Los derechos nacionales que nos regulan cuestiones de responsabilidad precontractual, los derechos nacionales que no regulan cuestiones de buena fe, como por ejemplo las relativas al deber de cooperación. Esto está aclarado también en los principios UNIRWA. Derechos nacionales que no se ocupan de cuestiones relacionadas al interés positivo o negativo en el resarcimiento, tema que también está aclarado en los principios UNIRWA. En fin, pueden terminar siendo realmente muy útiles tanto en la praxis internacional como nacional, y en materia de contratos de construcción particularmente, como muy bien lo mencionó Eric, hay muchos casos que también son emblemáticos y notables haciendo aplicación de ellos. Muchas gracias, doctor Moreno. Y bueno, ya estamos en la recta final, ¿no?, de este maravilloso evento. Y bueno, una pregunta para el doctor Britton. Hoy en día todavía existe, digamos, una confusión cuando se habla de que el derecho aplicable a un arbitraje es la lex mercatoria o los principios UNIRWA. Sin embargo, bueno, han habido decisiones en las que queda claro que se trata de una decisión en derecho y no de una decisión en equidad, en el arbitraje. ¿Podría profundizar por qué un tribunal arbitral puede resolver basándose exclusivamente en los principios UNIRWA o la lex mercatoria en ausencia de acuerdo de las partes sobre la ley aplicable? ¿Algún caso o ejemplo práctico que pudiera mencionar en ese sentido? Sí, claro. Primero debo aclarar lo siguiente. En todo proceso arbitral y creo que en todo contrato, y esto es bastante uniforme, como bien lo mencionaba el doctor Bután, el principio general es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Yo creo que eso es lo que rige absolutamente todo, es el principio principal que rige nuestra contratación, y creo que en los arbitrajes internacionales eso es un hecho casi que indiscutible, y creo que es muy bien preservado por la mayor parte de las jurisprudencias que uno puede revisar. Y eso aplica a la elección del derecho. Y yo creo que cuando las partes han elegido claramente cuál es el derecho, la mayor parte de las sentencias y los laudos arbitrales van a dar respeto a la elección de las partes, porque así se ha pactado. Quizá la pregunta entonces surge es, ok, ¿y qué pasa cuando las partes no han elegido el derecho aplicable y si realmente hace una diferencia sustancial cuando se aplica los principios UNIRWA o cuando se aplica un derecho sustantivo? ¿Constituye uno ser en derecho lo que se entiende por un arbitraje en derecho versus un arbitraje en equidad? Y la respuesta es no. Los principios UNIRWA son normas muy similares, sin iguales a la mayoría o a muchas legislaciones. Son un desarrollo mucho más, diría, moderno, contemporáneo, que refleja la uniformidad de las decisiones relacionadas con disputas contractuales a nivel internacional. Es lo que llamaríamos los usos y costumbres del mundo internacional y la interpretación de los contratos, la integración de los contratos. Y eso no es otra cosa que un desarrollo, es una consecuencia, es una evolución del derecho consuetudinario, digamos, en la práctica internacional. De forma que debe quedar, a mi criterio, muy claro que cuando se falla o cuando se toma una decisión relacionada con o en aplicación de los principios UNIRWA, realmente es a través
de un ejercicio intelectual de interpretación normativa, y eso es más asimilable a aplicación del derecho que aplicación de la simple justicia o equidad. Ahora, hago otra explicación adicional y lo traigo a nivel local. En Panamá, y yo creo que esto ocurrió porque el decreto ley 5 de 1999, si bien siguió el modelo o la ley modelo de la UNCITRAL para la redacción de la ley, encabezado por el doctor Ulises Pití, el mecanismo empleado para la decisión de si el arbitraje era en derecho o en equidad fue una excepción. Nosotros no nos fuimos con la regla que era el arbitraje, si las partes no lo han pactado, se entiende que es en derecho. Nosotros quisimos innovar, creo que con muy buena intención, y dijimos, cuando las partes no lo han pactado, será en equidad. Y hubo una interpretación muy errónea que llegó inclusive a convertirse en una sentencia de la Corte en sede de anulación, la sala cuarta de la Corte en sede de anulación, que llegó a decir, inclusive en alguna oportunidad, que una decisión de un tribunal arbitral debía ser anulada porque las partes no habían pactado si era en equidad o en derecho, y cuando tomaron la decisión, siendo el arbitraje en equidad, habían citado una norma jurídica. Y ese fallo fue un escándalo nacional, al menos en la comunidad arbitral, porque parecía que hubiera una distinción o una separación absoluta entre lo que es la equidad y el derecho, cuando el derecho no es más que el reflejo o la consecuencia más natural de lo justo o de lo equitativo. Entonces, respondiendo o puntualizando, mi opinión es no, cuando se aplican los principios UNIDROIT, se está tomando una decisión en base a normas y principios que no son de derecho positivo, pero sí son de un derecho constitucional que ha sido convertido en lo que se llama un soft law, que es la calificación que le da, pero al fin y al cabo normas jurídicas con fundamento y base absolutamente legalista. Muchísimas gracias, Eric, y yo sé que ya pronto pues vas a tener también que atender otros compromisos. La verdad es que fue todo un gusto tener tus conocimientos y sobre todo pues ese ejercicio de la práctica profesional que le aporta también pues ese elemento práctico a la discusión. Ahora, ya estamos a escasos minutos de dar por concluido este evento, pero creo que no podríamos saltarnos el tema de la pandemia, del COVID-19, porque algo que pues, nos ha impactado a nivel mundial, y ya lo mencionaba el doctor Moreno en su exposición, que la Secretaría de UNIDROIT sacó una nota relativa a la aplicación de los principios UNIDROIT para posibles discrepancias que nacieran de la pandemia. Entonces, me gustaría preguntarles, pues, de forma general, quizás empezando por el doctor Moreno, digamos, ¿cuál sería o cuál es su opinión en cuanto a la aplicación de principios como el hardship, que ya se ha mencionado también, y principios como la fuerza mayor en estas disputas que pudieran surgir a raíz de la pandemia? Y con esa pregunta, entonces, cerraríamos el debate. Bueno, depende, obviamente, si hay un derecho elegido, y si ese derecho elegido quizás tiene una solución específica con relación al caso, será el derecho aplicable. Pero normalmente ocurre que en los distintos códigos civiles, en los distintos derechos nacionales, las soluciones están contenidas en fórmulas muy generales, muy amplias. Se habla de buena fe, se habla de excesiva onerosidad, se habla de fuerza mayor, pero en torno a estas figuras hay desarrollos muy importantes, y esos desarrollos están dados por una evolución doctrinaria, una evolución jurisprudencial. Lo que hacen los principios UNIDROIT, como bien lo resaltó Eric, es recogen, dejan encapsulado en un libro
lo que serían los usos y costumbres internacionales, a veces un poquito retocados, ¿verdad? Porque en algunos aspectos los principios UNIRWA fueron más allá e innovaron, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la lesión e imprevisión o excesiva onerosidad, son dos figuras sobre las que no había un consenso en derecho comparado, y sin embargo los principios UNIRWA fueron más allá del consenso comparatista, incorporaron esas figuras. Algo que fue muy criticado en su momento por la Cámara de Comercio Internacional, que entendía que con esas dos figuras los principios UNIRWA habían ido ya más allá de lo que son los usos y costumbres internacionales. De todos modos, pueden ser realmente muy importantes. Hay situaciones que están contempladas allí, que se habla de que incluso tanto en arbitrajes comerciales como, por ejemplo, en arbitrajes en materia de inversiones, los principios UNIRWA, por ejemplo, contienen una previsión de instar a las partes a que de buena fe negocien cuando se plantea un problema de hardship. Entonces, saltar esa etapa, la pregunta pasa a ser si es que se salta esa etapa y directamente se demanda si uno está yendo o no contra el principio de la buena fe, tal cual se entiende hoy día en el derecho comparado de los contratos, así como está expresado en los principios UNIRWA. Entonces realmente van a ser muy útiles estos principios, van a ser muy fecundas las discusiones y los argumentos también van a ser muy fecundos, los argumentos que se construyan en base a lo que uno puede encontrar a ese untanar, pero realmente maravilloso de información que uno puede encontrar tanto en los principios UNIRWA como en la Convención de Viena, que al final de cuentas no es sino más bien una parte general de los derechos contractuales de nuestros códigos civiles. Eso es lo que uno encuentra en la Convención de Viena. ¿Y qué termina ocurriendo? Que tanto la Convención de Viena como los principios UNIRWA, que están hechos en paralelo y en sintonía, tienen luego un desarrollo jurisprudencial y doctrinario riquísimo. Y ustedes encuentran en la página de UNCITRAL, el sistema cloud de información, ustedes encuentran en UNILEX de UNIRWA, y ustedes encuentran en muchas otras páginas, no solamente, obviamente, lo que es el contenido de los principios UNIRWA y la Convención de Viena, sino también el extraordinario desarrollo que hay en torno, nuevamente, a cada una de las figuras allí contempladas. Entonces, realmente, hoy día uno no puede prescindir en casos complejos, en casos importantes, para cuestiones interpretativas, uno no puede prescindir de estos instrumentos, particularmente de lo que nos ocupa, el instrumento que nos ocupa ahí, que son los principios UNIRWA. Yo solamente quería acotar algo para cerrar, Margie. El tema de la pandemia es un buen approach de los de UNIRWA. Las reclamaciones extracontractuales internacionales van a revivir la cláusula Calvo. Las demandas en Estados Unidos van a ser manejadas a través de jueces nacionales y no arbitrales. En esta ocasión, los intereses nacionales van a aplicar el derecho internacional privado clásico como efecto dramático de las pandemias. Yo no creo que las corporaciones norteamericanas en la Florida, en Nueva York, en California, vayan a un arbitraje con el Estado chino. Yo pienso que regresa el unilateralismo del derecho internacional privado norteamericano, y lo veremos particularmente si ganan las elecciones Donald Trump el 3 de noviembre. Yo no creo que la pandemia vaya a someter nada a arbitraje, sino a revivir el derecho nacional internacional privado clásico. Con esto me despido. Buenas noches. Eric, principios UNIDROA, fuerza mayor, hardship y pandemia. Mira, gracias Margie. Yo creo que muy encapsulado, porque creo que todo está bastante dicho. Primero, sin duda, una enorme proliferación de la utilización de estas cláusulas. Segundo, en industrias como por ejemplo, y en nuestro país no va a escapar de eso, en la industria de la construcción, donde contratos modelos como los FIDIC han adaptado sus cláusulas, en procedimientos arbitrales, como bien mencionaba José Antonio, que la CCI ha elaborado unas guías específicas para la interpretación de estas cláusulas. Creo que lo que viene va a ser muy interesante, sobre todo porque no creo que haya un entendimiento uniforme. En los últimos 2 o 3 meses que hemos estado atendiendo o consultas o viendo posiciones, notamos en cliente y en contraparte unos conflictos muy interesantes en el entendimiento de las cláusulas de
de exoneraciones de responsabilidad con fundamento en caso fortuito y fuerza mayor, que trae como primer punto de partida el entendimiento, la definición en las distintas legislaciones. Hay definiciones distintas acerca de lo que representan estos hechos. En temas de imprevisión, igualmente las cláusulas de hardship, nuestro código, al igual como lo mencionaba José Antonio, creo que es igual que en el Paraguay, permite igualmente la evaluación por parte del árbitro o del juez para analizar si frente a un evento o ante un evento de hardship, o cuando se alega, como se le denomina en nuestra legislación, excesiva onerosidad sobrevenida, aplica o se puede moderar o atemperar el contrato de alguna manera, que es una salida. Lo que creo que hay mucha incertidumbre de qué es lo que se va a hacer, cómo se van a interpretar las cláusulas y al final si realmente se van a cumplir todos aquellos requisitos que muchos contratos exigen, por ejemplo, en los temas de las comunicaciones que deben darse al momento en que se está alegando los temas o los conflictos de fuerza mayor. Igualmente, como mencionaba yo, también los temas estos de la mitigación del daño, que es una obligación intrínseca de la alegación de fuerza mayor. Creo que va a ser otro de los aspectos que va a dar mucha jurisprudencia y muchas diversas interpretaciones. Así que nosotros lo que estamos es pues muy atentos a lo que viene. Creo que al menos lo que es fuerza mayor y temas de hardship van a evolucionar bastante a raíz de la pandemia. Muchas gracias, Eric. Y bueno, definitivamente muy interesante la discusión, pero nos hemos quedado cortos de tiempo. Quisiera pues agradecerles en nombre de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados la participación de tan excelentes juristas, José Antonio Moreno, Gilberto Bután y Eric Britton. También mi especial agradecimiento al licenciado Juan Estriví, miembro de nuestra comisión activo, y gracias a él pues tenemos también el panel de hoy, porque él fue quien tuvo pues la iniciativa de tocar este importante tema y de traerlo al debate. Quisiéramos invitarlos a nuestros próximos eventos. La próxima semana, el miércoles 16 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, estaremos tratando el tema de arbitraje tributario. Sabemos que es un tema bastante controvertido, el tema de la arbitrabilidad de este tipo de disputas, así que vamos a continuar con esa discusión la próxima semana. Excelente noche a todos y hasta la próxima. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias.